Bueno, un saludo a todos una vez más. Estamos desde acá transmitiendo de Estados Unidos. El Ministerio de Bethesda de la Casa Central USA. Un rato más empieza el culto ya. También pueden conectarse por Facebook a ellos. Y, eh, y yo como pastor de allá de la zona. Así que voy a empezar. Lo que tengo hoy día espero que les ayude mucho. Suspendí un poquito lo que es el estudio de Efesios y estoy continuando con estudios libres mientras esté acá, porque hay momentos que no, la actividad es tan intensa que no alcanza el tiempo. Entonces veamos lo que tengo, que Dios puso en mi corazón preparado para ustedes. Se llama Superando la ruina espiritual. ¿Por qué hablamos de que existen personas que de alguna manera son creyentes que de alguna manera han arruinado su vida o están en ruina por un montón de situaciones de malas decisiones o situaciones que han dejado? Pero aquí vamos a ver un poco el estudio de cómo nosotros podemos superar los momentos que estamos en ruina espiritual, donde nuestra vida está muy desconectada del Señor o estamos muy apartados de andar espiritualmente o cansados espiritualmente y se nota que nuestra situación espiritual no es la mejor. Entonces, veamos lo que dice Lucas. Lucas 6:49, que va a ser el punto básico de nuestra enseñanza, es la parábola del que construyó la casa en la arena y del que construyó su casa en la roca. Entonces, el fundamento, y veamos lo que Jesús plantea de la persona que construye su casa en la arena. Dice Lucas 6:41, dice, mas el que oyó las enseñanzas de Jesucristo y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, o la arena, como dice, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, aquí hay dos cosas importantes. Entonces, dice que más el que oyó, aquí está hablando de que nosotros somos capaces de oír la palabra de Dios, pero no hacerla, o sea, solamente escucharla. El que no camina con una visión paralela de decir, yo escucho la palabra y la hago, sino que Jesús lo compara a un hombre semejante al que construye su casa sobre la arena o sobre la tierra, y que cuando vienen las situaciones difíciles, adversas de la vida, porque cuando la Biblia dice semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, dice eh, casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Entonces la Biblia dice que en nuestro pasaje dice que el viento, la lluvia azotaron la casa y grande fue su ruina. Entonces está hablando de que las circunstancias adversas de la vida que han de venir sobre cualquier persona, sobre todos nosotros, va a haber momentos de adversidad. Entonces esta casa se derrumbó. ¿Qué significa eso? Que la vida de la persona se vino abajo, totalmente, se arruinó. Hay muchas personas que frente a esas situaciones difíciles, de adversidad, sencillamente pues no quieren saber nada de Dios, no buscan del Señor, se apartan. Entonces, vamos a ver un poquito más y la cosa empeora. Entonces, estamos preparados para las adversidades, para que nuestra casa no se arruine. O ya la ruina está tocando nuestra vida de tal manera que nos sentimos complicados porque no hemos soportado las adversidades o porque las adversidades no las podemos superar. Entonces, veamos un poco. Entonces, Lucas, eso está en 6:49, ¿verdad? Entonces vamos a hacer unas definiciones para que podamos entender bien. Dice ruina es la acción de caer y destruir, pérdida grande de los bienes, de fortuna, destrozo, perdición, decadencia y caimiento de una persona, familia, comunidad o estado. Entonces esa es la definición que es fuerte. Causa de esta caída, decadencia y perdición, así como en lo físico como en lo moral. Restos de una o más edificios arruinados. Entonces la ruina principalmente es el destrozo y perdición, decadencia y caimiento de una persona, familia o comunidad, ¿verdad? Y la quiebra, cuando se quiebra, cuando llega a un punto en que nos quebramos, porque antes de la ruina viene la quiebra, cuando se nos quiebra todo. La quiebra es una ruptura de una superficie de cierta dureza o rigidez, pérdida o menoscabo de algo.
juicio por el que se incapacita patrimonialmente a alguien por su situación de insolvencia y se procede a ejecutar todos sus bienes en favor de la totalidad de sus acreedores. ¿Qué significa eso? Que cuando una persona queda insolvente no puede pagar sus deudas, entonces viene la quiebra, que es pescar todo lo que tiene, venderlo y repartirlo a aquellas personas que le deben. O sea, la ruina es la quiebra, es cuando llega un punto en que no podemos seguir adelante con nuestra vida, con nuestro proyecto y entramos en quiebre. Y el quiebre muchas veces es beneficioso, porque el quiebre, que estar quebrantado nos obliga a tener que reconsiderar muchas cosas que algunas veces no son las mejores. Algunas veces, a ver, nosotros hablamos de quebrantamiento, que vendría siendo el equivalente al quiebre, porque quebrantamiento es una condición interior, cuando nuestra vida se quiebra. El quebrantamiento muchas veces nos lleva a la reflexión. Nos sentimos tan arruinados, tan humillados, tan botados en el piso, como decimos, que tenemos que reconsiderar dónde estamos. Y eso muchas veces nos reconcilia con Dios, nos hace darnos vuelta a Dios, pedir perdón y volver a levantarnos. Entonces, cuando llegamos a un quebrantamiento interior, cuando la ruina viene a nuestro ser, muchas veces es algo benéfico, porque nosotros no muchas veces estamos yendo por buen camino. Entonces de repente somos quebrantados interiormente por Dios para recomenzar una vida o reconciliarnos con Dios. Por favor, no es que pase con todas las personas. Debemos recordar que la mayoría de las enseñanzas de Jesucristo está destinada a personas que han puesto su fe en Él. Cuando Jesucristo está hablando del hombre que edificó su casa en la roca y del hombre que edificó su casa en la arena, no está pensando en no creyentes, porque los no creyentes no entienden qué significa eso. Está pensando en nosotros, los que hemos puesto la fe en Él, que nos está diciendo que tenemos dos posibilidades. Si hacemos su palabra, somos semejantes al hombre que edificó su casa sobre la roca, que cuando venga la adversidad, venga la lluvia, vengan los vientos, la casa va a permanecer. Eso significa que cuando venga la adversidad vamos a estar bien parados, moral, emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, para soportar el momento que va a pasar y nuestra casa va a quedar bien paradita y no toda arruinada. Eso significa que nuestra vida no se va a ver tan afectada, se va a ver golpeada, pero no destruida ni arruinada. Pero dice que es semejante, que lo que Jesús está hablando a personas creyentes, a personas que han puesto su fe en Él, pero que el hombre que oye la palabra de Dios y no la hace, es semejante a la persona que construye la casa sobre la arena o sobre la tierra y viene, o sea, sin fundamento, y viene la lluvia, el viento y todo eso, y empieza a socavar los cimientos y la casa se cae, se arruina. O los cimientos que no sirven, empieza a socavar la casa y se arruina. Entonces, él dice, es que esto es semejante a una persona que oyó la palabra y no la hizo, no la llevó a cabo. Entonces, cuando vienen los momentos adversos de la vida y después pasa, la vida se ve muy menoscabada, muy maltrecha, incluso falta de fe, desinterés por las cosas espirituales. Algunas veces viene la inclinación al mundo y a las cosas de este mundo. O sea, la vida queda totalmente dañada. Segundo, tener en la memoria las enseñanzas de Jesucristo, que yo las tenga aquí en la mente, porque hay gente que se las sabe de memoria, no hace, no hace que éstas actúen sobre nuestras vidas por sí solas. O sea, hay creyentes que creen que por solo hecho de ser creyentes, porque un día entregaron su vida a Jesucristo, de por sí las promesas de Dios van a venir solas a su vida. No, no, no. Las promesas de Dios tienen condiciones. Y las promesas de Dios o la palabra de Dios se cumple sobre todo aquel que la hace, como también no se cumple sobre todo aquel que no la hace. Entonces, que yo sea un creyente y que yo haya aceptado al Señor, eh, o que yo tenga mi mente llena de los mensajes de la Biblia y los pueda repetir de memoria
y me lo sepa y ande proclamando un montón de promesas de Dios o de cosas que Dios dijo a favor mío. Entonces yo las proclamo y por eso se van a cumplir. No, no, las promesas tienen condiciones. Y si la condición no se cumple, eh, eh, o sea, la promesa tampoco se hallará efecto. Ayer, por ejemplo, estábamos en un estudio de varones, acá, estaban hablando sobre lo que Dios dice, que Dios quería que fuéramos cabeza y no cola. Dice, y serás cabeza y no cola. Sí, guardas mis mandamientos, me amas, o sea, había una condición. O sea, para ser cabeza y no cola, había que cumplir la palabra de Dios. Entonces, muchos creyentes que creen que por tener los versículos en la memoria y andar diciéndolo en voz alta, estos se van a cumplir por sí solos. No, no. Incluso algunos resaltan esos textos o la parte de los textos que dice en relación a los beneficios que vamos a tener, a la promesa de Dios, pero no les gusta leer la parte o proclamar la parte que dice qué cosas debo cumplir para que esas promesas se hagan efectivas en mí. Tercero, la conversión a Jesucristo no nos asegura que recibiremos por sí sola, eh, no nos asegura que recibiremos por sí sola las promesas de su palabra y que las consecuencias de la desobediencia no nos afectarán. Yo lo he dicho muchas veces, téngalo presente, manténgalo en su corazón, manténgalo en su mente. Si usted toma malas decisiones, ignorando la palabra de Dios, si lo hace, si usted sigue caminos que son contra Dios, las consecuencias de su desobediencia sí le van a afectar. O sea, no es que usted, no, yo es que yo soy un creyente y eso como que me produjo una vacuna de inmunidad frente a las cosas negativas o a las consecuencias del pecado. No, 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 no. No, usted no está inmune. Le vuelvo a decir, que usted haya aceptado a Cristo le da un lugar junto al Señor en el cielo para el día del juicio. Dios lo va a librar porque su nombre quedó inscrito en el libro de la vida. Pero usted está viviendo en esta tierra y en la tierra tenemos que vivir diferentes situaciones en el día a día. Y la palabra de Dios fue hecha para que nosotros tuviéramos una directriz, una forma de guiarnos hacia las promesas de Dios. Entonces, eso es súper, muy importante. O sea, nosotros no podemos andar por la vida, aún siendo cristianos, ignorando la palabra de Dios porque nos sentimos que somos inmunes a que nos pase algo o que las consecuencias estén en nuestra vida. Y lo mismo, si quisiéramos o queremos gozar de las promesas de Dios, debemos cumplir los requisitos de esa promesa. ¿Verdad? Dice, como acabo de decir, será cabeza y no cola, si cumple estas cosas que Dios te pone por hoy. La Biblia dice, te va a ir bien, te va a ir bien en la vida y será de larga vida si honras a tu padre y a tu madre. Hay otras cosas más que dice la Biblia y un montón de cosas que están ahí puestas como promesa. Entonces, dice, voy a un poquito más. ¿Puede la ruina espiritual, es una pregunta, inmaterial, tocar la vida de los discípulos de Jesucristo? ¿Hay creyentes que están en ruina? O sea, podría venir la ruina. Una casa no se edifica en ruina. No es que usted pesque la casa y la construya arruinada, sino que cae en ruina como consecuencia de algo. O sea, una casa no va a arruinarse porque la construimos arruinada. O sea, ninguna vida parte arruinada. No es así. Entonces, como usted ve esa foto ahí, que lo más probable es que esa casa que está en esa foto haya sufrido un terremoto, haya sufrido un huracán o algo que la afectó y quedó en esa condición. Pero no es que la casa fue construida ahí. Entonces, una casa, una vida, no nace arruinada, sino que cae en ruina como consecuencia de algo. Y puede ser por consecuencia directa o en el caso de los niños de terceros como sus padres,
que pueden aportar para la ruina de sus vidas, pero no caen en ruina, la casa no se hace en ruina. Entonces, veamos un poquito más. Veamos. La respuesta a las preguntas anteriores están en la Biblia. La mayoría de las cartas apostólicas insisten incesantemente sobre las consecuencias de no vivir en la práctica de las enseñanzas de Jesucristo. Más aún, en Lucas 6:49, el mismo Jesús dice que aquel que oye la palabra y no la hace cuando enfrente la adversidad en su vida tendrá una grande ruina, por lo cual si no podemos encontrarnos por lo cual sí podemos encontrarnos con creyentes en ruina. Claro que hay creyentes que tienen su vida arruinada, pero yo no estoy aquí. O sea, estamos mostrando la causa de la ruina, que es no, a lo mejor oír la palabra y no ponerla en práctica, y no procurar ponerla en práctica. Cuando nosotros ponemos en práctica la palabra, nos vamos fortaleciendo, los fundamentos se están poniendo sólidos. Entonces, cuando viene el viento, ni mueve la casa. Y hay gente que pasa situaciones re complicadas, pero ha cimentado su vida y no poco complicadas, algunas son fuertes, pero permanecen de pie. Pasa el momento y retoman una vida normal mucho mejor y más intensa que antes. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy presente. Hay creyentes que tienen su vida arruinada. ¿Cómo se manifiesta la ruina en la vida de un creyente? Veamos algunos puntos. A lo mejor usted va a empezar a decir, bueno, ¿cómo yo sé que mi vida está siendo arruinada o está afectada? Vamos a ver algunos puntos. No hay tiempo para la adoración personal ni gozo en la adoración congregacional. No hay tiempo. No hay tiempo para alabar a Dios, para un cántico, para algo. No hay tiempo para adorar. Ya no hay ganas de adorar. Y veamos lo que dice la Biblia. Dice que eso, Hechos 15 dice, vamos, Hechos 15 dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé su ruina y lo volveré a levantar. ¿Qué es lo que es el tabernáculo de David? Eso es súper importante. David nunca construyó un tabernáculo, nunca construyó un templo, nunca hizo nada. Entonces, ¿cómo es que Dios dice que va a reparar el tabernáculo de David que está dañado? Es que no se está refiriendo a un edificio, sino que se está refiriendo al tabernáculo interior de David. David era un adorador. David era una persona que entregaba una adoración permanente siendo niño, con cánticos, con expresiones, con salmos, con todo eso que tenía él. Entonces el Señor dice que esa expresión del cántico que se da en forma espontánea, el cántico nuevo, la expresión de alabanza, dice, reedificaré el tabernáculo de ahí que está dañado. Y eso es lo que hace Jesús cuando viene. Y es lo que le dice a la mujer samaritana. Mujer, dice, llega la hora en que ni en este lugar, ni en Jerusalén, ni en ninguna parte adorarán a Dios, sino que los verdaderos adoradores van a adorar a Dios en espíritu y en verdad. O sea, el tabernáculo está dentro de nosotros. Y cuando nosotros nos convertimos al Señor y recibimos el Espíritu Santo, nosotros se edificó el altar nuestro de adoración en nuestra vida. Entonces, cuando un creyente tiene su vida un tanto arruinada, no hay tiempo para la adoración personal, no hay adoración personal ni congregacional. ¿Qué otro aspecto vemos de, de, de esta vida o una manifestación de esta vida que está un tantito arruinada? Ha dejado de amar como Cristo le enseñó al principio. Ya no ama. ¿Y cómo es el amor? Acuérdense que yo le enseño muchas veces a usted que el amor no es un sentimiento, tiene un sentimiento y se expresa en verbos, en acciones, en manifestaciones. Y le he dicho muchas veces a usted que si alguien dice que te ama y eso no se traduce en hechos concretos, no es tal. Si la persona no procura tu bien. Entonces muchas veces el amor que tenían los cristianos ya no está ahí. Incluso se vuelven despectivos con la gente. Entonces su vida está un tanto arruinada porque la base de ser discípulo de Cristo es el amor. Por eso conoceréis que somos discípulos, que os améis los unos a los otros. Entonces ha dejado ese primer amor, ese amor comprometido.
Entonces veamos lo que dice el texto, que está en Apocalipsis 2, 4, 5. Dice, ahí lo tengo en pantalla para ustedes también. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y a las primeras obras, aquí está diciendo el amor como primeras obras. Pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Que yo no quiero entrar en esa parte, en esa segunda parte, porque es un tema, un temazo. Pero lo que dice que has dejado, miren, afortunadamente usa la palabra has dejado tu primer amor. O sea, algo que se deja se retoma. Afortunadamente, o gracias al Señor nos dice, has perdido tu primer amor, porque lo que se pierde es difícil de encontrar. Muchas veces incluso no se encuentra, pero has dejado. O sea, lo podemos tomar de nuevo y volver a lo mismo. Entonces, una vida de un creyente que se está arruinada o se está arruinando, ha dejado de amar como Cristo le enseñó al principio. Otro aspecto, vive en permanente y tormentoso afán e inquietud por lo material. Entonces eso está en Lucas 12:30, vamos a leer. Dice Lucas 12:30 y 31, dice, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Más buscar el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas. Entonces ahí nos volvemos a encontrar con esto, que las personas viven en una permanente y tormentoso afán e inquietud por lo material. ¿Por qué? Porque han entrado, porque como están, su vida está apartada, muchas veces están arruinándose. Todo gira en torno a los logros materiales. Y más aún, son felices o infelices según lo obtengan o no. Aun cuando Dios muchas veces traza un plan para darte las cosas, ellos las quieren de forma inmediata. O se han metido en muchísimos problemas en su afán por lo material y caen en un sistema de deuda que los tiene oprimidos o los tiene complicados. Entonces no son felices porque viven en permanente y tormentoso afán e inquietud por lo material. Otro aspecto de una vida un tanto ordenada. Bueno, usted sabe lo que significa ese tormentoso afán por lo material. Termina muchas veces haciendo que nosotros nos desinteresemos, nos pongamos estresados, nos pongamos abúlicos, desinteresados, porque ya no nos importa, porque eso va mellando el alma. Porque al final, acuérdense ustedes que una forma de idolatría es la que yo le doy más importancia a otra cosa que a Dios. Recuérdense, la idolatría no es solamente arrodillarse frente a un ídolo. La idolatría no es solamente tener veneración por una escultura. La idolatría tiene que ver con qué es lo que ocupa el primer lugar en mi corazón y que desplaza a Dios por sobre cualquier cosa. Entonces, otro aspecto, la palabra de Dios no bendice su vida porque no por los afanes del tiempo presente, que entraron en su alma y se ahoga la palabra. Entonces, la palabra de Dios no está bendiciendo su vida porque está ahogada. Entonces, vamos a ver, en Marcos 4:19 dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¡Wow! ¡Qué fuerte esto! O sea, no produce fruto porque la palabra está ahogada. Súper importante que lo tenga presente, que una manifestación de la vida arruinada de un creyente o que se está arruinando o va camino a la ruina son estos. Dice los afanes de este siglo y el engaño y la riqueza y la codicia de otras cosas, las codicias de todo lo que rodea, entran, o sea, se anidan en el corazón donde el corazón, donde el trono de Dios debería estar en nuestras vidas y ahogan la palabra. O sea, la palabra está, la palabra llegó, la palabra la escuché, pero la palabra está ahogada. ¿Qué significa? Un día sumergida que no puede respirar, que no puede manifestarse. Y dice, y se hace infructuosa, o sea, la palabra que está destinada a producir fruto en su vida, de bendición, ya sea para usted mismo o para otra persona, no lo está haciendo porque está ahogada.
Entonces, veamos un poquito más. Volvamos atrás. Dice, otro aspecto de cómo se manifiesta la ruina en la vida de un creyente. Las obras de la carne reemplazan el fruto del Espíritu en su vida. Entonces, las obras de la carne, acuérdense que Gálatas presenta el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Entonces, una de las maneras que usted puede ver esto es revisar si alguna de estas cosas están manifestando en su vida. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. O sea, si alguna de estas cosas, el adulterio, la fornicación, la lascivia, la idolatría, la hechicería, la enemistad, los pleitos, los celos, las iras, contienda, las disensiones, o sea, el constante contradictorio, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si alguna de estas cosas empezó a reemplazar el fruto del Espíritu, ahí las tiene una lista bien grande. Entonces quiere decir que nosotros estamos viviendo un camino a la ruina o estamos ya arruinados. Dice, o sea, nuestra vida ya se arruinó. Cuando las obras de la carne reemplazan el fruto del Espíritu. Ya usted vio esa lista, usted puede decir, esto está en mi vida, no está, y espero que no. Pero la idea de este estudio es cómo superar la ruina espiritual. Primero tenemos que ver en qué estado estamos, si realmente estamos afectados por eso o vamos camino a una ruina. Aquí yo le estoy mostrando algún aspecto que manifiestan que la vida del creyente se está arruinando o está en ruina. Entra fácilmente en tentación porque no oran. Eso está en Marcos 14:38. Entonces dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces no hay una vida de oración. No es, porque entra fácilmente en tentación porque no oran. Y van cayendo constantemente en cosas que no son las convenientes y que son las que están en la parte de arriba de la obra de la carne. ¿Qué otro aspecto, qué otra manifestación podemos ver? Está raquítico y seco, porque no come ni bebe de Jesucristo. Veamos lo que dice Juan 6:33-35. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá sed. Y el que en mí cree nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida, dice, pero al que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, como algunos se han desconectado del Señor, no están conectados con Cristo, no están conectados con su palabra, no han descuidado su relación con Él, están raquíticos. Su alma que no reclama, o sea, que no se dan cuenta, se está muriendo porque está con hambre y sed de Dios. Entonces, o del Señor Jesús, porque Él es el pan de vida. Muchas veces cuando nosotros tenemos hambre lo sentimos, nuestro cuerpo, nuestro estómago reclama, y empezamos a percibir que tenemos hambre. Pero el hambre de nuestro no se manifiesta de esa manera, se manifiesta de otra manera en la cadencia espiritual. Entonces, ¿y qué otros aspectos más podemos hacer? Hay otras cosas más que se pueden estar dando en su vida. Estas cosas que hemos dicho aquí son ejemplos para que usted pueda evaluar qué está pasando con mi vida. Ya me llegó la advertencia que en 10 minutos más se corta, así que vamos a seguir adelante. Entonces vimos todos esos textos que están ahí y usted los puede repasar después. Entonces, bien, ¿qué provoca la ruina en la vida del creyente? La Biblia enseña que la principal causa de la ruina está en el oír la palabra y no hacerla. Vimos algunos aspectos que nos podrían mostrar si estamos camino a la ruina o no. Entonces dice, oír la palabra y no hacerla. Esa es la base fundamental. Para algunos hermanos esto es difícil de asimilar, ya que sienten y piensan que en ningún momento han dejado de hacer lo que han oído de Jesucristo. Y esto es porque lo asocian a cuestiones doctrinales como salvación, ordenanzas, profecía, pero Jesucristo es el fundamento sobre el cual edificamos nuestra fe, en 1 Corintios 3:11. Y al hacer sus enseñanzas es el fundamento sobre el cual edificamos nuestras vidas. O sea,
Jesucristo es el fundamento del cual edificamos nuestra fe y sus enseñanzas es el fundamento sobre el cual edificamos nuestras vidas. O sea, no basta, aunque no, pero yo soy una persona creyente, yo cumplo con la ordenanza del Señor, bautismo, o sea, no, no se trata de eso, se trata de la enseñanza común y corriente de Jesús, la que te dice que amás a vuestro enemigo, que te dice que honra a tu padre y a tu madre, que te dice que te está hablando sobre el, el no hacer mal a las personas. Bueno, hay muchas cosas más que Jesús te está enseñando y que tienen que ver con las relaciones, cuando te enseñan sobre la codicia, sobre el ponernos de acuerdo con nuestro adversario, todas esas cosas que te está enseñando Jesús en el día a día. Entonces, que dice, no, pero yo soy un creyente que amo al Señor, yo voy al culto, voy a esto, es que eso no basta para mantener una vida que no se esté arruinando, sino que tiene que ver con oír la palabra de Dios y ponerla en práctica. No solamente deleitarse pensando, oh, qué bonita suena esta palabra, qué linda es, para que no alcance el tiempo. Dice, la enseñanza de Escritura, más que doctrina, es también la acción práctica del diario vivir, que si se descuida e ignora, produce ruina. Ejemplo, por nada estés afanoso, sino pon tu afán en la presencia de Dios. Al no hacerlo, el afán entra en nuestras vidas y ahoga la palabra de Dios. Y por más que leamos y escuchemos, será infructuoso. Pues te puedes leer Filipenses 4. Está claro. Dice, por nada estés afanoso. Ora sin cesar. Al dejar la disciplina de la oración personal permanente, produce una desvinculación con el Señor y no precipitará, que no precipitará a la ruina. Timoteo 5:20. Dice, bueno, nosotros tenemos que tener nuestra disciplina de oración y eso es lo que más nos cuesta, porque dice, pasa el día y no oramos. Dice, empezar sutilmente a vivir una vida separada de Jesucristo, porque no hay tiempo para intimidar con Él. Por lo tanto, la mayoría de nuestras decisiones son independientes de Jesucristo, separados de Él. Si de mí nada podéis hacer, dice Jesús. Y ahí dice Jesús, separados de mí nada podéis hacer. Entonces está diciendo, debemos tener una vida íntima con Dios. Entonces, para recuperar nuestra vida o salir de la ruina, tenemos que empezar a practicar esto. Cosas como esta, en resumidas cuentas, oír la palabra y hacerla. Y aquí hay 3 ejemplos de qué cosas debemos oír y qué cosas debemos poner en práctica. Y hay otras más en la Biblia. Entonces dice, no, por nada estés afanoso, porque el afán ahoga la palabra de Dios. Debemos orar sin cesar, porque si no nos desvinculamos del Señor y tenemos que tener una relación con Él también. Entonces yo pongo estos ejemplos de que la esencia es oír y hacer la palabra de Dios. Para salir de la ruina usted tiene que empezar a oír la palabra y hacerla. Veamos. Por otro lado, otra de las principales razones que lleva a la ruina es el hecho de que el tesoro de nuestras vidas esté en el mundo más que en el Dios. Por eso no se logra un corazón comprometido con Dios. A lo que consideramos tesoro le dedicaremos mayor y mejor tiempo, mayor esfuerzo y entrega. Eso está Mateo. Porque donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Entonces, ¿qué es el tesoro? ¿Qué es lo más importante para mí en mi vida? Y eso, ojo, eso todos nosotros los creyentes caemos de repente en el andar diario, en todo lo que ocurre en nuestra vida, el estrés y todo eso, de repente nos damos cuenta que ya el Señor no ocupa el lugar más importante. Y tenemos que volver a intimidar con el Señor, volver a estar presente ahí en una intimidad permanente con el Señor. ¿Cómo superamos la ruina? La quiebra es el punto de nuestra vida en el donde nos declaramos insolventes, es decir, donde la ruina llega a tal punto que lo que tenemos no alcanza a cubrir nuestras necesidades. Por lo tanto, espiritualmente nos sentimos vacíos. Para revertir esta situación se requiere tomar decisiones radicales y valientes, y que tienen que ver con empezar a hacer lo contrario de lo que nos llevó a la ruina, y que está declarado en la Escritura. Es un fuerte golpe de timón que saque a la nave de donde está, lo cual involucra ajustes en nuestra vida. ¿Cómo? ¿Qué cosas, qué ajustes tenemos que hacer? Vamos a leer, dice. Retomar con perseverancia la intimidad con Jesucristo a través de tiempos de oración, de adoración y estudio de la Biblia, que constituyan prioridad en la vida. Empezar a retomar tiempos de intimidad con Dios, oración y estudio de la palabra. Resolver oír la enseñanza de Jesucristo y hacerla inmediatamente para cambiar los fundamentos de la casa, de la arena a la roca.
O sea, ahora yo digo, yo recibí esta palabra de Dios y me tocó mi corazón y la entendí, ahora la voy a poner en práctica y tomo la decisión de ponerla en práctica a partir del momento en que la oí. Comer y beber de Jesucristo siempre. Eso a mí me ayuda a salir de la arena espiritual. Por medio de la fe en Jesucristo, renunciar a los afanes de este siglo que están ahogando la palabra de Dios para ser efectuosa. Yo me doy cuenta que hay cosas que están muchos afanes y que están ahogando la palabra de Dios, la están haciendo efectuosa. Yo oro y le digo, Señor, yo renuncio a esto, toma el control de esta situación, Señor, y lo hago permanentemente porque el afán constantemente quiere tomar un lugar en mi vida. Pedir a Dios que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se convierta en nuestro tesoro para saber en cada instante dónde está nuestro corazón. Le pedimos, porque muchas veces no podemos controlar eso nosotros. Bueno, y esos son los recursos que yo le puedo estar recordando, ¿verdad? Que mantenga eso en su corazón. Un momento, por favor.